hay una suerte de primer pecado que cometen muchos occidentales, y es meter a todos en el mismo costal. La Europa contemporánea ha tenido encuentros por demás particulares con los nuevos inquilinos, sus costumbres y sus imposiciones. Pero, ¿qué pasa con Turquía y su forma de ver y vivir la religiosidad? Para ello, no hay nada mejor que caminar por sus calles y sumergirse en su ritmo y atmósfera. El Islam es la religión predominante. Se estima que alrededor del 99% de la población es de origen musulmán, lo que quiere decir que le dan un énfasis mayor al profeta. Hasta aquí nada extraordinario, porque casi el 90% de la población musulmana mundial sigue esta misma línea. Irmita, cambio de look. Cambio de look. Y eso que hoy vengo tapada de manga larga, pero hay que taparse. ¿Te ves usando una ropa así? No. Si quieres conocer más la fe de la mayoría local, basta con que sigas mínimamente sus reglas y podrás interactuar, incluso en sus facetas más íntimas. En nuestra experiencia personal, los turcos se mostraron siempre proclives a una buena charla sobre su fe y la forma en la cual la viven. A pesar de que judíos y católicos representan una minoría, su presencia en estas tierras es milenaria. De hecho, Constantinopla, hoy Estambul, fue fundada por el emperador Constantino como la Nueva Roma, lo que la convirtió en el ombligo del mundo y en un punto clave para el comercio y la política. Desde el principio, la historia de la Iglesia Católica estuvo estrechamente vinculada a esta ciudad. A pesar de tanto pasado histórico vinculado a una fuerte carga teológica, sorprende a muchos que Turquía, según su constitución, sea una república laica. ¿Y vos qué haces acá? ¿Quién te invitó a esta fiesta? Sos atrevido, ¿eh? Te haces mismo solo. Esto significa que al menos en lo formal, el gobierno y la religión están separados. Esta laicidad no es reciente, fue establecida en los años 20 por Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de la Turquía moderna.
Desde entonces, el país ha mantenido una tradición secular. Aquí la religión no ocupa un rol central en la vida política ni en la administración pública, lo cual no significa que la fe desaparezca de las calles. Con este calor, pero vimos esto súper interesante, vean. Es una máquina para que dones dinero, un eurito, y les da comida a los animales. Yo estoy impresionada aquí de los gatos y perros tan gordos que hay. Por todos lados hay comida y bueno, aquí veo de dónde sale alguna de esa comida gratis. No sé si ustedes han visto algo así. Y a juzgar por la visión que nos regala sus calles, la tolerancia impera. Hay libertad, sí, una libertad con forma definida y sobre todo con límites claros. Una convivencia y cotidianidad ordenada y sin desbordes. Aquí no se respira la rigidez de otras geografías. Hay algo que no se debe olvidar. Turquía es una nación diversa con una población multicultural y multirreligiosa. Según distintos informes, en general se promueve la libertad religiosa en el país. Cada persona puede practicar su fe o no hacerlo, según su conciencia o elección personal. En resumen, Turquía es un país mayoritariamente musulmán, sí, pero también es un estado laico, un lugar donde, al menos en teoría, se garantiza la libertad religiosa y se respeta la diversidad cultural. Y concluimos como comenzamos. El mejor lugar para ver esta tolerancia son las calles de Estambul. El ombligo del mundo es un cruce de caminos, un mundo aparte, un rincón que nos recuerda que aunque en Europa cada vez vemos más imágenes asociadas a un Islam radical, venir aquí es dar un paso a la buena convivencia. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, simplemente regálanos un like. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy pocos días en un nuevo video. Y si vienes a Turquía, pórtate bien, que te conozco. Chao.